Bueno, vamos a hacer una vidriera artística emplomada que va a ser de un escudo heráldico. Este es un trazado del cual ya es, digamos, un patrón para todas las vidrieras. Lo único que nos va a cambiar es el escudo que va a ir aquí y el apellido. Vamos a hacer aquí la medida, que es 85 por 50, y vamos a marcar en el papel los bordes, la periferia. Pero el plomo, como mide 5 milímetros a cada lado, en vez de hacerlo a 50, lo vamos a hacer a 49, porque esto luego va a ir al borde y le va a hacer sumar el centímetro que falta. Y en la altura lo mismo. Si hemos dicho que era a 85, lo vamos a hacer a 84. Como he dicho anteriormente, hay que tener mucho cuidado con la medida, porque un milímetro nos puede hacer que nos crezca la vidriera 1 centímetro, y ahí ya tendríamos un problema. Entonces ahora tenemos que calcar lo que sería el borde, la periferia del escudo. Lo cerramos con chinchetas para que no se nos mueva el trazado. Marcamos pieza por pieza. Vamos numerando 1, 2, 3, también una por una. Muchas veces simplificamos. Si yo saco esta pieza entera, se me iba a romper por aquí. Vamos a añadir una pieza más, que yo le doy aquí un pequeño corte, entonces ya le metemos una pieza más, ¿eh? Y aquí vamos a hacer lo mismo. Este pico, al ir a cortarlo, tendríamos dificultades y el cristal se nos rompería. Entonces le ayudamos a la vidriera con un corte más, que sería más simple, y sería una pieza más. Se va a quedar esta vidriera en unas 60 piezas aproximadamente. Y ahora vamos a marcar los colores. La parte baja lo vamos a hacer todo en amarillo, pero esto le vamos a dar color. El casco del guerrero le vamos a dar un color azul, porque es el más parecido al metal. Aquí le vamos a dar un color rojo, a este le vamos a dar un color verde, a este azul, es por variar los tonos, ¿eh? Le podemos indistintamente cambiarle de color, pero bueno, le vamos a dar esos tonos. Y ahora vamos a volver a calcar esto, a recalcarlo. Le vamos a eliminar los rectángulos que hay aquí, que esto que no nos vale, porque esto van a ser piezas enteras. Cada taller de vidriera antes tenía sus propios oficiales que se dedicaban cada uno a su labor específica. Uno era lo que estoy haciendo yo, solamente se dedicaba a trazar las vidrieras, a dibujarlas y a trazarlas. Luego había otro artesano que se dedicaba a cortarlas, a cortar el vidrio, cada pieza. Y luego otro, que era, digamos, el artista principal de cada taller, y que era el que dibujaba. Bueno, yo creo que hemos calcado todo y tenemos los dos trazados. El que nos va a servir de patrón, el original, y el que vamos a cortar. Sacar calibres, que se llama, que hay que cortarlo pieza por pieza. Para cortar se necesitan unas tijeras especiales, que las tenemos aquí. Estas tijeras, como os podéis ver, pues igual tienen aproximadamente 100 años. Hoy no sé si se harían este tipo de tijeras. ¿Por qué son especiales estas tijeras? Pues porque llevan un doble filo. ¿Por qué lleva un doble filo? El alma del plomo, que es esto que vemos aquí en el medio, es lo que esta tijera nos va a eliminar del papel. Entonces, hay que cortarlo por las líneas que estamos viendo. Y aquí estáis viendo lo que comentaba del papel, el que me va eliminando, la tijera. Esto es lo que me va eliminando, que sería el alma del plomo. Habíamos dicho que la vidriera va a tener 85 por 50. Si no lo haríamos con estas tijeras, pues al final nos saldría 90 por 50 y tantos. Esta sería la marcada con número 6, pero nos valdría para el número 7, para el número 2, para todas las que no llevan forma, ¿eh? Al ser rectangular, con una nos vale para todo.
Bueno, aquí tenemos parte de los vidrios que vamos a utilizar para el escudo. Estos vidrios se llaman vidrios catedrales. Tiene un lado liso, que es por donde vamos a dar el corte, y otro lado rugoso. Para cortar se utiliza esta herramienta, que se llama ruleta. Tiene aquí una cápsula que va por dentro, que le metemos un líquido como una especie de lubricante. Lo que hace es lubricar la rueda para que corte, se deslice mejor en el cristal y lo pueda cortar. Antes se utilizaba diamante. El diamante, aparte de que era muy caro, el corte era mucho más dificultoso. Vamos a empezar por el verde. Ponemos el calibre siempre encima del cristal. Se intenta aprovechar al máximo los vidrios. Los vidrios no dejan de ser caros y tienen mucho desperdicio. Entonces, bueno, de cualquier retal, mientras nos dé, aprovechamos el vidrio. Vamos a empezar por la curva, que es la parte más difícil, y si se rompe, nos da tiempo para aprovechar el cristal. Por eso empezamos siempre por la parte, digamos, más difícil. Utilizamos esta especie de marcillito, dándole al corte que se le ha hecho detrás del cristal. Siempre por detrás, nunca por delante. Con mucho cuidado, porque aparte de que el cristal es muy delicado, se puede romper. Cuando no nos alcanzan los dedos para coger aquí, utilizamos otra herramienta que lo que hace es aplastar el cristal y con una leve presión se corta. Y ahora terminamos la pieza dándole estas curvas. Aquí lo vamos a hacer con la mano. Aquí lo mismo. La pieza ya prácticamente lo tenemos, pero quedan unas pequeñas impurezas. Y esas hay que rematarlas con este alicate. Este alicate se ha metido al horno para ablandarlo, para que tú a la hora de morder el cristal, que se llama, no nos rompa el cristal. Le vamos pellizcando. Esto se denomina morder el cristal. Y entonces ya nos ha quedado la pieza prácticamente igual que el calibre. Esta pieza ya, si queremos, la podemos colocar en su sitio donde estaba, aquí. Y esto hay que hacer paso a paso con todo lo que estamos viendo aquí. La 23. Yo he conocido en Guipúzcoa unos 7 talleres de vidrieras, 4 en San Sebastián y otros 3 o 4 en Irún. Los talleres han ido desapareciendo pues, por falta de, digamos, de demanda, porque la gente se ha hecho mayor, no ha seguido con estos trabajos. Y entonces en la actualidad, en todo Guipúzcoa, de 7 o 8 que estábamos, pues ahora solamente quedamos 2. Entonces, bueno, pues puede suceder que el día que yo deje ya de trabajar, pues el último taller de vidrieras pues iba a desaparecer. Bueno, ahora vamos a explicar qué tipo de pinturas se utiliza para pintar las vidrieras. Son perfiles que se hacen con tierras, son especiales para meter al horno. No se puede meter aquí una pintura al uso normal, porque si lo metemos al horno va a coger una temperatura en el horno de 650 grados aproximadamente y se fundiría. En cambio, con este tipo de perfil lo que va a hacer es introducirse dentro del cristal y una vez que se enfríe es eterno. Cogemos un poquito con la espátula y lo ponemos aquí encima de la paleta y se mezcla con vinagre. Y también vamos a echar este preparado que tenemos aquí ya, que es goma arábiga con vinagre, para que pegue el perfil en el cristal y luego a la hora de trabajar no se nos caiga la pintura. Le echamos un poquito, aquí hay que ir jugando, ¿eh? Vamos a ver lo que vamos a necesitar. Y ahora lo vamos mezclando con la espátula. No tiene que quedar ningún grumo, porque si no nos saldría en el cristal y se nos estropearía en el horno. Tiene que quedar una pasta muy, muy suave.
Estamos viendo aquí este animal mitológico que se llama, esto es un grifo que se llama. Bueno, pues todo lo que va al borde, lo que vemos aquí, lo vamos a hacer con perfil. Y el resto, lo que queda más claro, lo vamos a hacer con la grisalla. Es exactamente lo mismo, pero en vez de mezclar, como he dicho, en vez de mezclar con vinagre, lo haremos con agua. Pero ahora, con lo que estamos haciendo ahora, haremos el perfil de lo que más destaca. Tenemos el patrón que hemos utilizado antes para cortar la vidriera, con unas líneas que nos va a marcar dónde tenemos que perfilar. Utilizamos este para apoyarnos y pintar, que es lo que vamos a hacer ahora. En este botecito echamos también un poquito de vinagre, lo humedecemos y lo impregnamos aquí en el perfil. Son pinceles muy, muy finos, entonces habrá que estar continuamente humedeciendo y cogiendo perfil. Si no le habríamos echado la goma arábiga con el vinagre, al primer toque se nos iría la pintura. En cambio, con la goma arábiga hace que se agarre bien al cristal. Bueno, yo empecé a trabajar en este oficio no por vocación, sino por casualidad. Yo antes mi trabajo era otro, pero con 18 años me enteré que necesitaban una persona para un taller de vidrieras. Empecé en un taller que se llamaba Vidrieras Unanue, que estaba en Amara, que había 12 personas. Y se hacían vidrieras pues, prácticamente para toda España y para muchos países del mundo. Pero el trabajo poco a poco de la vidriera fue escaseando. De 12 que estábamos, se fueron quedando cada vez menos gente, hasta que en este taller que estamos ahora, había un artesano que se llamaba Carmelo Morillas, que me conocía y se iba a jubilar. Y me dijo que si a mí me interesaba coger el taller y seguir con este oficio. Carmelo Morillas era para mí el mejor artesano que ha habido de vidrieras, sobre todo pintor, porque era un artista excepcional. Este hombre estuvo trabajando muchísimo tiempo en Venezuela y allí pues hizo muchísimos trabajos. La Catedral de Caracas, el Parlamento venezolano. Se vino aquí ya con 40 y tantos, 50 años. Puso este taller y, como he comentado antes, se jubiló y me comentó ya a ver si quería seguir con él. Y ahí sigo. No es un trabajo que con el paso del tiempo haya cambiado mucho. La técnica de las vidrieras es exactamente igual, las pinturas y todo igual. Lo que cambia, pues bueno, pues sobre todo temas eléctricos, del horno y el soldador. El soldador antes era una pieza de bronce que lo calentabas para soldar la vidriera. Bueno, pues ahora es eléctrico, pero lo demás efectivamente es un trabajo totalmente manual. Este escudo es de abad, que lleva media luna y unas estrellas, en este caso de 8 puntas. Hemos hecho un dibujo sobre un papel, pero ahora lo vamos a poner el vidrio encima. Cuando estamos pintando una vidriera hay que tener el cuidado de limpiar muy bien el cristal en el que vamos a pintar, porque cualquier partícula de grasa, de impureza, de polución puede hacer que no nos coja la pintura. Ahora vamos a preparar la grisalla. Si antes hemos preparado el perfil que era con vinagre y la tierra, ahora vamos a hacerlo con agua. Entonces ya tenemos agua con goma arábiga que se va a mezclar aquí para que fije. Esto no hay una ciencia exacta, lo va haciendo uno a ojo, va añadiendo agua y si se nos queda muy líquido, pues echamos más grisalla. Grisalla o perfil es lo mismo, ¿eh? Muchas veces utilizo la palabra grisalla, otras veces perfil, pero es lo mismo. Lo que cambia es la mezcla de hacerla con agua o con vinagre. Y ahora le echamos agua normal. Y lo mezclamos hasta que vaya cogiendo la pasta. Tenemos este caballete de madera, también con otro cristal, y una luz por detrás, tapada con un cristal mate para evitar reflejos. Y colocamos el cristal con las piezas pegadas con cera.
con agua normal, metemos esta brocha y en este otro pequeño bote es una mezcla de agua y silicato. El silicato es también para que agarre bien en el cristal y no se nos vaya la pintura. Solamente un poquito la punta y ya cogemos la paleta que hemos hecho antes con la grisalla y procedemos, digamos, a ensuciar el cristal, a mancharlo. Primero hacemos una prueba aparte aquí, a ver cómo nos va a quedar de textura, por saber si hay que coger más o menos. Y bien, está bien. Entonces ya manchamos el cristal. Ahora con este pincel que se llama Blero, extendemos la pintura que hemos hecho en la grisalla para que quede toda la grisalla uniforme. Esto lo vamos a patinarlo un poquito como si sería un escudo, digamos, antiguo, que sea con toques de viejo, como si estaría oxidado. Le vamos a hacer así. Y ahora tenemos que esperar a que se seque para poder empezar a hacer el trabajo. Vamos a utilizar esta pluma, que es la que nos va a dar unas luces en los perfiles, y luego vamos a utilizar estos pinceles que se han recortado. Veréis que son de distintos tamaños, un pincel un poco más largo, uno más cortos, y este más corto, y este que es muy pequeñito. Aquí, como vemos, ya le hemos sacado unas luces y ahora vamos a utilizar otro pincel, este que es un poco más largo, para matizar. Ahora con este pincel, que es el más fino de todos, vamos a hacer la labor que hemos hecho con la pluma. Hay que andar con mucho cuidado para no llevarse el perfil que hemos hecho con el vinagre. Hay que andar con cuidado. Le volvemos a sacar luces aquí. A este escudo luego tenemos que darle color. Tenemos que darle con unos esmaltes un tono azul que va a ir en el fondo y las estrellas van a ir en amarillo. A la luna la vamos a limpiar toda para que haya más contraste con las estrellas. Bueno, ahora vamos a proceder a soltar las piezas que hemos fijado con cera, con una pequeña espátula. Las soltamos y lo ponemos en estas placas. Son unas placas de hierro, pero se le pone encima blanco España, porque si lo haríamos directamente con el hierro, las piezas, una vez que cogerían la temperatura de 650 grados, se pegarían dentro del cristal y no habría forma de soltarla. El blanco España hace un aislante. Se aplasta bien para que luego el cristal no salga totalmente liso, plano. Este es un horno muy antiguo y la temperatura que alcanza nosotros la controlamos ya de momento por tiempo. Ya sabemos que en hora y media los vidrios están cocidos. Pero hay que dejarlo enfriar de un día para otro, que pase la noche, para poder abrir.
El contraste del frío exterior con el calor interior del horno haría que las piezas estallarían, se romperían. Entonces hay que dejarlo enfriar en el horno hasta el día siguiente. El horno todavía desprende mucho calor, pero lo podemos abrir. Para no quemarnos, cogemos estas tenazas y vamos sacando las planchas. Y con un poquito de cuidado, las vamos depositando encima de la mesa. Estas piezas ya están perfectamente cocidas, ya serían piezas de pintura que no se iría nunca. Y aquí tenemos ya el escudo totalmente terminado, totalmente cocido y ya listo para ensamblarlo con las piezas que hemos visto anteriormente de vidrio que va alrededor y poder ya armar la vidriera. Tenemos aquí el plomo y las herramientas. Las herramientas son muy sencillas porque todo el trabajo es manual. Entonces, pues bueno, ya cogemos una tira de plomo y con el abreplomos lo abrimos. Esta operación hay que hacerla con todas las tiras de plomo. Y ahora lo cortamos, vamos a cortar la periferia, en este caso la anchura. Bueno, calculamos más o menos lo que es la anchura de la vidriera, cortamos un poquito más. Y esta lo ponemos en este lateral. Aplastamos un poquito el plomo para que nos entre en el canal. Un plomo con el otro. Y ahora ya empezamos a poner la vidriera. La vidriera vamos a empezar por este lado, siempre se empieza por el lado más cercano de aquí. Y al final la última pieza que colocaremos es esta. Y vamos, esto es como un puzzle, como un rompecabezas, simplemente pieza por pieza. La encajamos en el canal, nos ayudamos con el mango del martillo para empujarlo y ponemos un clavo para que no se nos mueva. Y así, plomo por plomo. Calculamos el plomo que nos viene hasta aquí. Y ponemos la siguiente pieza. Ahora la siguiente pieza que vamos a poner es esta. Nunca podemos hacer o no debemos hacer poner esta pieza, esta pieza, esta pieza y esta pieza para poner luego un plomo así entero, porque no deja de ser flexible y se nos doblaría. Tenemos que entrelazar los plomos para que se refuercen entre ellos. Cortamos aquí. Metemos aquí debajo la cuchilla y aplastamos el plomo para que entre bien el canal. Con otro plomo, cortamos y volvemos a meter. Le ayudamos un poquito a veces. Hay plomos de distintas durezas. Procuramos no utilizar un plomo que sea muy duro para que sea flexible. Si ponemos un plomo duro, la vidriera quedaría muy rígida, pero cuando tendríamos que dar las curvas aquí, posiblemente se nos quebraría el plomo. Y como veis, estoy intentando no meter tiras
tiras alargadas, sino de 2 en 2 o de 1 en 1. A la vista, y luego cuando se estañe parecerá que es una tira entera, pero no es una tira entera. Esta muere aquí y nace otra aquí, por lo tanto ya nos hemos evitado poner una tira entera. Y aquí ya empiezan un poquito las que llevan curva, que es donde va a ir el escudo. Esto es muy manejable, ya le cogemos la curva aquí mismo. Lo cortamos un poquito en inglete, porque la misma pieza tiene aquí un inglete. Y esto ya lo hacemos con las manos, no desde la mesa, sino con las manos. Aplastamos. Y metemos las dos piezas a la vez. Como ya teníamos el inglete que hemos hecho del anterior, calculamos, le marcamos y cortamos aquí. Cuando yo empecé a trabajar en vidrieras Unanue, mi primer trabajo, bueno, primero entras un poco a sacar plomo en la máquina, bueno, pues un poco de chico de los recaos. Pero bueno, enseguida ya empecé a emplomar. O sea, mi primer trabajo fue lo que estoy haciendo ahora, emplomar. Entonces se hacía más vidriera nueva que restauración. También se hacía restauración, pero sobre todo había mucha demanda de vidriera nueva. Había muchísimo trabajo. Éramos, ya te digo, 12 empleados y el taller no daba abasto. Pero, como he vuelto a comentar antes, pues bueno, el trabajo fue menguando con los años. Bueno, y de hecho, Unanue desapareció. Y aquí, para que no se nos mueva la vidriera, vamos a colocar unos cristales, una especie de reglas, que es provisional, simplemente es para apretar el plomo y que no se nos mueva. Luego esto lo quitamos. Bueno, ahora que tenemos ya la vidriera cerrada, tenemos que bajar los plomos. Estas maderas le damos una pequeña forma, lo bajo de golpe solamente, de una sola pasada. Bueno, ahora vamos a estañar la vidriera y para eso vamos a utilizar un soldador eléctrico que tiene 95 vatios. Se aconseja que no tenga más vatios porque cuando se calienta puede quemar el plomo. Y utilizamos el estaño que tiene, pues, no es una ciencia exacta, pero este tendrá más o menos un 65-35. 65 de estaño y 35 de plomo. Si yo ahora soldaría encima, sin untar con este producto que tenemos aquí, que se llama esterina, no nos soldaría. Los fontaneros lo untaban y con un soplete y el estaño soldaban las cañerías. Ya no se suelda, ahora todas las cañerías son de PVC
y es muy difícil encontrar esterina. En cada unión con el plomo hay que untarle. Como hemos comentado, si no sería por la esterina, no agarraría el estaño. Lo estamos haciendo por la cara principal, pero luego hay que hacer la misma labor por la otra cara. La sacamos de aquí con el bajaplomos. Bajamos estos bordes y ahora vamos a dar la vuelta a la vidriera. Como no es una vidriera muy grande, no hay mucho problema. Pero las vidrieras grandes hay que andar con mucho cuidado porque se pueden doblar. Esta se maneja bien, al estar soldada ya se maneja bien, pero las vidrieras grandes hay que andar con mucho cuidado. Y si es muy grande, hay que dar la vuelta entre dos. Se le da la vuelta y aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Bajar los plomos, dar esterina y estañar. Cuando una pieza, por ejemplo, esto es interesante, cuando una pieza de una vidriera se rompe, vamos a imaginar que ahí se rompe pues esta pieza. No hay que desarmar la vidriera hasta esta pieza. En el plomo siempre tenemos la facilidad de levantarlo. Levantas el ala, que se llama. Entonces, si esta pieza estaría rota, bueno, pues la rompíamos más todavía para sacarla. En la siguiente la teníamos que cortar un pelín más pequeña, 1 milímetro más pequeña. Bueno, y ahora, una vez que ya hemos terminado la vidriera, vamos a embetunar. Se hace una pasta que está aquí en este bote, en este cubo, pero bueno, la pasta no deja de ser blanco España y aceite de linaza, que tiene un poquito de secante para que luego la vidriera no chorree. Yo le echo siempre un poquito de gasolina y le echamos un poquito de negro humo, que se llama. Negro humo es unos polvitos para que coja un tono oscuro. Es para que se meta dentro del plomo y sujete el cristal, le dé dureza al cristal. Y luego los plomos los va a dejar oscuros, los va a patinar para que no brille. El realce es que se vea el cristal y que el plomo quede desapercibido. Y ahora lo que vamos a echar es serrín. Lo echamos encima y ahora con unos cepillos lo extendemos. Esto es lo que hacían los aprendices. Lo primero que hacían los aprendices cuando entraban en un taller de vidrieras, cuando ya estaba la idea terminada, pasaban a una mesa y el aprendiz lo que hacía era embetunar. Hay que volver a limpiar, pero con un serrín seco. Así le estamos quitando la grasa que haya podido coger el cristal y damos la vuelta a la vidriera para embetunar por la otra cara. Lo que sí sería interesante es que dentro de unos años habría alguien que las podría restaurar. Porque aquí lo que intentas es, digamos, conservar un pasado, ¿no? Como suele decir, mantener un presente y conservar un pasado. Bueno, esta vidriera ya está prácticamente terminada, le vamos a dar el serrín limpio y estará lista ya para colocar. Se recomienda dejarlas en reposo prácticamente de un día a otro para que el betún que le hemos dado, como es un betún muy líquido, sobre todo este que le hemos dado ahora, no chorree. A veces tú le das la vuelta y te empieza a chorrear un poquito el betún. Por eso es conveniente dejarlo secar en esta posición para que seque bien y no suceda eso, que gotee. La vidriera la hemos terminado ya y ahora hay que colocarla en su ubicación, en su bastidor. Lo vamos a colocar en una ventana de madera. La vidriera, como es normal, no puede ir sujeta al aire ni un cristal, necesita un bastidor que le coja, que le sujete y que le cierre.